Opina y sé parte del debate con el hashtag Combinación Clave y con @Radio La Clave 92.9. Quédate en La Clave. 10:39, sigues en Combinación Clave. Está que arde la conversación aquí en el estudio. Estamos con el abogado. A la hoguera, eso es política. Con Jorge Ramírez, de Libertad de Desarrollo. Ha sido... A la revolución. Sí, apasionado, pero obvio civilizado. Así que no nos agarramos ni caso. No, pero hay veces hay que mucho no, cariño, además, es que este nos man. incivilizamos. Max Gitral también. Sí, nos incivilizamos. Pero mientras subimos arriba de la mesa. Sí. Hay una pregunta que quedó pendiente de lo que estábamos hablando antes, que es interesante, y le queríamos hacer a Mauricio Daza, y es probar cohecho, que es el delito más grave de lo que te pueden acusar. Después, Mauricio, también te voy a pedir detalles de una forma que ocupa el mostrador para hablar del fiscal Pablo Gómez, que es el que está viendo un caso tan importante, tan pesado, tan grande como SQM, porque dice, así el titular, dice, los erráticos giros del fiscal Pablo Gómez. Ya te voy a preguntar por eso, pero antes, ¿hay mérito? ¿Se puede configurar el delito de cohecho en contra de Pablo Longueira con los antecedentes que hoy están? A ver, yo creo que sí. Lo que pasa es que habitualmente muchas personas sostienen de que no se va a poder llegar a buen puerto con las imputaciones de cohecho porque va a ser muy difícil, si no imposible, acreditar que estos funcionarios públicos, estos parlamentarios, estos ministros, estos políticos, actuaron de la forma que lo hicieron, movilizados por el aporte ilegal que se le entregó por una determinada compañía. En el caso de Pablo Longueira, no se va a poder demostrar que él votó la ley de royalty minero o que presentó o avaló o hizo gestiones en la indicación que le mandó Patricio Contese, motivado o como contraprestación de los más de 700 millones de pesos que recibió su entorno directo y que no tienen ningún tipo de respaldo o justificación. Claro, obviamente eso es efectivo, es muy difícil de acreditar y bajo ese supuesto, entonces uno diría, entonces Pablo Longueira y ninguno de estos políticos podría ser imputado de cohecho. El tema es que la ley establece distintos supuestos para concretar el delito de cohecho. Y uno de aquellos supuestos, de hecho es el denominado cohecho calificado, ¿no? O agravado en rigor, el cohecho agravado, es que un funcionario público solicite o acepte recibir un beneficio económico, ya sea para sí o para un tercero. Y esto lo haga ejecutando un acto que va en contra de los deberes de su cargo. En estos casos que hemos visto, los funcionarios públicos, los parlamentarios, que son funcionarios públicos para efectos penales, esa es una discusión que el diputado Belolio, Silva, ¿no? Está ya, digamos, hay que comunicarle que manual de derecho penal que se leyó del año 50, porque eso ya hace varias décadas está zanjado. Los parlamentarios para efectos penales son funcionarios públicos. Bueno, en este caso el funcionario público habría obtenido un beneficio parecido para tercero con infracción a un deber de su cargo, que es el deber de probidad. El deber de probidad está establecido también para quienes son parte del Congreso Nacional y hay una ley, que es la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que le da un contenido específico a la probidad. Y hay una norma que dice, mire, especialmente vulneran el principio de probidad las personas que incurren en las siguientes conductas, y entre ellas está la solicitud de obtención de beneficios económicos que no le correspondan a su cargo. Entonces ahí se cierra el círculo del cohecho, o sea, hay material para poder sostener un cohecho. Tanto es así de que las querellas que Ciudadano Inteligente ha presentado en contra de Fulvio Rossi, Jorge Pizarro, Ena Bombaer, Jovino Novoa, Alberto Cardemil, Claudio Aguiluz, entre otros, son por delito de cohecho, se han sostenido bajo este argumento que he indicado y todas y cada una de ellas han sido acogidas a trámite por parte de los tribunales de garantía. Si no fuese efectivo o plausible lo que nosotros planteamos, entonces habrían sido rechazadas todas de plano. Entonces sí, se puede construir un cohecho. El tema es el siguiente. Tenemos una autoridad en el Ministerio Público, hay un fiscal, para decirlo derechamente. ¿Quién? La pregunta más específica, Pablo Gómez Niada, fiscal regional de Valparaíso, quien fue nominado hace algunas semanas como la persona a cargo de la causa SQM, sacando a un fiscal de experiencia, con reconocida trayectoria, con éxitos concretos en juicios orales complejos,
quien llevó contra viento y marea una investigación difícil como SQM durante 1 año y fracción, después que esta persona fuera sacada, nombran a Pablo Gómez Niada. Bueno, este último es la persona que tiene las competencias y ha manifestado una voluntad consistente para los efectos de poder llevar de buena forma la investigación SQM. La respuesta, en mi opinión, es un rotundo no. La comparto. No. ¿Y por qué no? A ver, de partida yo no tengo nada personal con este caballero. Yo la primera vez que lo he visto en mi vida fue el día de ayer en la audiencia de formalización de Carlos Dominami. De partida. Nunca ha sido contraparte mía, no he tenido ningún contacto con este caballero, por lo tanto no tengo nada personal en su contra. Dicho eso, el problema está en que él ha manifestado una conducta errática y contradictoria desde el momento en el que asumió esta causa. Porque hace algunas semanas atrás, él dio una larga entrevista en el Mercurio, Cuerpo C, a 2 páginas, donde, ¿qué es lo que comunicó? Dijo, mire, ¿sabe qué? Ninguna persona imputada en la arista SQM arriesga penas de cárcel efectiva. Lo segundo que dijo, mire, ¿sabe qué? Los imputados de esta causa les benefician 2 atenuantes. Colaboración sustancial a la investigación y además reparación celosa del mal causado. Fíjate, en el diario le reconoció el atenuante. Todo esto se da en un contexto en el cual la investigación está en pleno desarrollo. Gran parte de las diligencias de investigación están pendientes, no se sabe su resultado. Prácticamente ninguno de los imputados ha ido a declarar ante la Fiscalía, por lo tanto, difícil que se pueda decir que colaboraron. Y ninguno ha ejecutado, o prácticamente ninguno, algún acto reparatorio. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que una persona que está a cargo de una investigación de esa entrevista y diga asertivamente esto, cuando no hay material para hacerlo objetivamente? Salvo que venga a cerrar un acuerdo previo que busque bajarle el perfil a la investigación, que es la única explicación que le encuentro yo para estos errores comunicacionales. Lo que Mauricio. pasa, Max, es que error comunicacional, no sé, yo creo que fue un acto fallido, como se denomina en psicología. Uh-huh. Lo que pasó acá es que se filtra un correo electrónico entre Patricio Contesa y Pablo Longueira por parte de un medio que es CIPER. Se filtra esta semana, ¿no? Bueno, y obviamente eso genera una batahola pública objetiva. Y frente a eso, ¿qué es lo que sale a decir Pablo Gómez? No, mire, ¿sabe qué? Tenemos una investigación sobre cohechos en relación a Pablo Longueira hace 2 meses. Entonces, ¿cómo explica Gómez Niada que hace 3 semanas diciendo que esto dio una declaración al Mercurio señalando expresamente de que los correos no podían dar pie a una indagación penal? Extraño. Por lo tanto, desde esa perspectiva, es que se suma además 2 hechos que están ahí. El primero, su trayectoria. Esta no es una persona que haya litigado causas vinculadas a delitos tributarios o a delitos funcionarios. O sea, no tiene ninguna causa que él haya llevado a juicio oral o haya investigado en este ámbito. Y por otra parte, esto es odioso, pero es real. Creo que fue imprudente el fiscal Abbott al nombrarlo, porque necesariamente va a salir en una causa que tiene una marca política importante, va a salir el antecedente de que Gómez Niada está casado con la exministra Patricia Pérez del gobierno de Sebastián Piñera. Y lo que haga o no haga en una causa polémica y compleja como esta, también puede estar marcado por ese hecho para los efectos de ser objetivo de crítica. Existiendo tantos fiscales competentes en el Ministerio Público, personas con trayectoria, que tienen experiencia en estos casos. Entonces, ¿por qué se nombra justo a este fiscal? Y además se le nombra reemplazando a Emiliano Arias, quien había hecho un estupendo trabajo dentro de las limitaciones que existen obviamente en este ámbito. Entonces, obviamente, eso es una situación preocupante. Para mí sería súper fácil no decir nada, digamos, y después echarle la culpa de que las instituciones no funcionan, pero también como querellante uno está obligado a decir, oye, ¿sabes qué? Cuidado con esto, Mauricio, ¿no? pero espérate, ¿sabes lo que pasa? Y aquí en una discusión global de todos estos casos, desde que surgió Penta, pero después con SQM, cuando
hacía visión de uno como ciudadano, sí que paró la cancha, porque Penta primero era solo UDI, después SQM eran los otros, y con la salvedad, o con lo peor, que SQM es de Ponce Lerú, Claro. que además ideológicamente era un allegado a Pinochet, Sí. y la gente contraria a Pinochet aceptaba sus lucas, entonces con esa carga además, cuando surgen estos dos, empieza siempre a existir la sospecha instalada de un posible acuerdo. Ni siquiera porque se haya un acuerdo político, ni siquiera porque alguien lo haya, porque de alguna manera hubo unos avances de la UDI hablando de por qué no llegamos a un cierto acuerdo, pero sin saltarnos la justicia, porque había varios que reaccionaban, no, aquí no cabe un acuerdo, entonces algo había de lograr un acuerdo para que no se fuera todo a la punta del cerro, voy a decir. Todos los partidos políticos, para que no se dinamitara todo esto. Y la ciudadanía reaccionaba por redes sociales, en la entrevista, en fin, que no, o sea, que nada oliera siquiera acuerdo, que aquí había que llegar hasta el final, hasta el fondo, en fin. Pero cuando sucede lo de Jovino Novoa, cuando Saba Chaguán, en este movimiento tan extraño que hace, que es que adelanta la situación de Jovino Novoa frente a la justicia, justo días antes de que él dejara el cargo como fiscal nacional, y finalmente llega a un acuerdo con Jovino Novoa y de alguna manera establece como un piso al que pueden optar todos los otros acusados que no cumplen cárcel y no llegan ni siquiera a que se les suspenda la posibilidad de ejercer cargos públicos, eso marca algo. Y ahí la sospecha de una suerte de acuerdo, que no es un acuerdo así como sentarnos en una mesa todos los políticos, tomarnos las manos y subirla, sino que un acuerdo mucho mayor, que involucra, sí, algunos se asume, pero hasta aquí, se asume pero con ciertos beneficios, se asume pero más o menos no, porque el acuerdo con Jovino Novoa es bien raro. El tipo sale condenado, pero él nunca tiene que forzosamente declarar que es culpable. Entonces hace como toda una puesta en escena donde como que esquiva la culpabilidad, pero lo condenan igual. Es una cosa muy extraña que le permiten. Entonces ahí uno dice, bueno, y esto no es un acuerdo en el fondo, aquí no hay algo. Sí. Y yo creo que hay un antes y un después de lo que pasó con Jovino Novoa, y eso marca. Entonces cuando pasan todas estas cosas extrañas a las que tú aludes, Mauricio, y lo veo, yo no he visto al fiscal ni tampoco como fue ayer lo de Carlos Ominami, que te vamos a preguntar ahora, pero el mostrador dice, es errático el fiscal, y marca justamente estos puntos que dices tú, y al mismo tiempo uno mira que se termina filtrando una información que obliga al fiscal, y uno dice, ¿qué conexión puede haber con eso? Bueno, ¿no estamos frente efectivamente a algo que puede ser un acuerdo? O sea, yo creo que hay un acuerdo ahí, po. O sea, las declaraciones aquí yo la tengo, las declaraciones del fiscal Gómez en el Mercurio. ¿Cuál, las del Mercurio? Uh-huh. Sí, dice, le preguntan, ¿no hay riesgo de cárcel en ningún caso? Dice, no, pena efectiva no. Porque la pena efectiva en Chile está para aquellos delitos que tienen una pena superior a los 5 años y un día. O sea, Chuta, si lo dice el fiscal. lo está diciendo el Sí, fiscal. pero es que perdóname, pero cuando, por ejemplo, en estas mismas causas, ¿no? Penta, en SQM, la verdad que cuando se formaliza a las personas, después se discute si es que van a quedar con prisión preventiva, arresto domiciliario. Sí, claro. Y la misma fiscalía, bajo imputaciones equivalentes, sostuvo de que acá se arriesgaban penas efectivas, lo que parece verosímil, porque claro, las penas bases son bajas. Pero cuando hay reiteración de delitos, entonces esas penas bajas suben y van subiendo progresivamente. Entonces, por eso, esa declaración de una persona que recién llega a la causa y si aparece un nuevo antecedente y si hay delitos reiterados, la reiteración permite aumentar hasta en 2 grados la pena. O sea, podríamos tener penas de 15 años y un día, en el peor de los casos. Pero en por un eso, caso intermedio de 5-1 a 10. Entonces, ¿me entiendes? Eso es lo que decía la Fiscalía hace 2 meses atrás. ¿Por qué ahora dice otra cosa? Pero, Mauricio, porque claro, la explicación, aquí hay una explicación técnica o jurídica que nos ha dado Mauricio, pero también hay que verle el lado político a partir de una serie de negociaciones. Longueira fue parte también de un gran acuerdo con escándalos de Ricardo Lago para salvaguardar la institucionalidad. Yo creo que aquí el fiscal Gómez, y voy a ser bien responsable de lo que voy a decir, yo creo que el fiscal Gómez está justamente para tapar el caso SQM, que se diluya, porque hay un acuerdo político, porque hay defensas corporativas que estamos viendo permanentemente, no solo el presidente del Consejo de Transparencia, sino que José Miguel Insulza también, demostrando la alta probidad de Longueira. Hay un acuerdo político para que esto se empiece a diluir, para salvar la institucionalidad, pero me parece que cuando se filtran estos datos con respecto a Pablo Longueira, incomoda la posición del fiscal Gómez. Yo creo sinceramente que el fiscal Gómez está descompuesto porque se le complica el acuerdo político que ya existe.
porque te abre un nuevo flanco político. Y de alguna manera va a tener que tratar de soslayar, y el fiscal nacional claramente también está involucrado en este acuerdo político de tratar de bajarle la intensidad y el perfil a este asunto. ¿Por qué? Porque si sigue el caso SQM, tiene razón lo que dice Mauricio, aquí tienen que desfilar una serie de otras figuras políticas que están involucrados y que hasta el día de hoy no han dado ningún tipo de opinión con respecto a lo que está pasando con Longueira. Entonces no es una cuestión arbitraria. Aquí si ya en un momento determinado en Chile se llegó a un gran acuerdo, ¿por qué no se puede llegar a un nuevo acuerdo con el caso de SQM? ¿Por qué el señor Ponce Lerú está en la oscuridad en estos momentos? ¿Por qué no lo han llamado a declarar? ¿Por qué no se le ha perseguido? Bueno, porque él amenazó con mostrar todos los datos que hay de SQM y el resto de los políticos en nuestro país. Hay que decir las cosas como son. Entonces, para mí, el fiscal Gómez lo que viene no es a solucionar el caso de SQM, sino que viene a tapar uno de los grandes escándalos de financiamiento ilegal de la política que involucra a los dos sectores políticos. Uno tiene una carga más alta que el otro. Probablemente uno podría justificar las lucas que le pasa a SQM a Longueira porque hay cierta afinidad ideológica, porque fueron parte de una dictadura y lo apoyaron. Pero en el caso de la nueva mayoría, criticaban abierta y privadamente la figura del dictador, pero sin embargo, después de hacer esas declaraciones, van y golpeaban la puerta de Ponce Lerú para pedirle dinero. Entonces, yo insisto con esto, a mí me parece que el fiscal Gómez busca diluir y tapar el caso SQM para defender la institucionalidad y que obviamente no tengamos peregrinar en los tribunales de los dos grupos políticos. Si fuera así, ¿cómo él no controla el tema de las filtraciones, por ejemplo? Porque eso le quería preguntar a Mauricio. ¿Ese es parte del estándar? ¿Es común? A mí de verdad me llama la atención que se filtran correos como quien... Claro. Lo que ocurre, bueno, a ver, el tema de las filtraciones es un tema que dentro de la escala de temas está muy por debajo de... porque hay gente que lo trata de equiparar. Eso no significa que no sea un tema que deba abordarse. Obvio. ¿Ya? Ahora, perdón, yo creo que hay intencionalidad en las filtraciones. No creo que es una cosa todo así el como... rato. Yo creo que... se me cayó el correo. A mí, o sea, me queda la idea que hay una intencionalidad de buscar una reacción directa de alguien para filtrarse los Entonces medios. estamos diciendo que hay una politización dentro de... No, es que lo que pasa es que... No, la politización... A ver, yo creo que hay... A ver, yo muchas de estas cosas te voy a contar, digamos, de que obviamente no, por esta posición... Perdona, ¿es por político o por justicia? Es que lo que pasa es que... Si hay una politización de la judicatura, a mí me parece que o sea, Río siempre es preocupante eso. Es que, a ver, todo es político, el tema es el porte de la P. Pero político o justicia. Si es una adecuada investigación. Es político electoral, es político, ¿me entendí? No, todo es político. Además. Todo es político, pero claro, es una posición política también la que nosotros sostenemos, la que yo sostengo, que es decir, oye, ¿sabe qué? Sí. Yo quiero de que esto siga bajo determinados principios que son aplicables a todos los ciudadanos y que sea la Fiscalía, esta institución, la que lleve estos procesos bajo ese contexto. Eso es política, no es política partidista, no es decir, oye, ¿sabes qué? Démosle a Longueira, ¿me entendés? Para darle a la UDI y sacar más diputados, ¿me entendés? A la gente que son mis amigos en las próximas elecciones. Que es otra visión que mucha gente puede estar interesada también en este ámbito, ¿no? Nosotros nos hemos querellado contra personas de todos los partidos, con nombre y apellido, porque también es fácil querellarse en contra de quienes resultan responsables. Claro. O diluir las responsabilidades. Debieran operar conforme al derecho. Sí, pero y eso es lo que yo estoy reclamando, Jorge Ramírez. Sí, pero conforme al derecho no parece prudente que existan este tipo de filtraciones. Es que bueno, eso hay que ver también, ¿me entendés? En nuestro sistema, entre comillas, democrático, la prensa, digamos, tiene la posibilidad de hacer investigaciones. La protección de fuentes, de hecho, es de los secretos mejor resguardados en Chile. Más que el secreto profesional de los abogados, de los médicos, fíjate. Los periodistas no solamente no están obligados a revelar la fuente, tienen el derecho a no revelar ningún antecedente a partir del cual se pueda llegar a descubrir la fuente. O sea, no, yo no estoy hablando del ejercicio de publicar, sino del ejercicio del acto de filtrar. Sí, yo no sé, Ramírez, exactamente, ¿me entendés? O sea, hay muchas teorías, pero a mí no me consta quién filtró esta información. Pero más allá de aquello, la filtración de esa información expone muchas cosas. Expone lo de Longueira, está bien, pero también expone, por ejemplo, lo que hemos hablado, la conducta de la Fiscalía. Porque, perdóname, el fiscal Gómez no habría dicho ni pío si es que esos antecedentes no se filtran. Y no habría incurrido en una contradicción bastante
burda, ¿no? De decir, oye, si estamos investigando hace 2 meses, cuando hace 3 semanas dijo en el diario que no había investigación. Claro. Entonces, más allá de eso que es un tema, lo que yo creo es que precisamente acá se tiene que investigar bajo un parámetro que sea equivalente. Nosotros no estamos pidiendo condenen a Longueira, fíjate. Ni tampoco estamos diciendo condenen a Ominami u a otro. Lo que estamos diciendo sencillamente que la institucionalidad funcione de una manera igualitaria para todos. Sí. Y pucha que es difícil. Eso que te estoy planteando es navegar contra la corriente respecto de estas instituciones como el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos. Quiero dejar a salvo el Poder Judicial, porque la verdad que los tribunales, a pesar de todas las críticas que han tenido, en este contexto finalmente han sido los únicos que de alguna manera han cumplido bajo un determinado estándar, digamos, de razonabilidad con su labor. Pero en Chile, la persecución penal la tiene el Ministerio Público, no los tribunales de justicia. Pero atendiendo a todo lo que hemos discutido, a mí lo que me preocupa más es el tema de fondo, que es, se conocen todos estos casos, y yo entiendo que tienen que pasar por la justicia, tiene que haber una persecución penal, y finalmente la justicia es la que dictamina si hay culpabilidad o no. Pero si las cosas son laxas, si hay fórmulas contradictorias, si en algunos casos sí, en otros casos no, si aparecen cosas tan violentas como 730 millones de pesos por boletas ideológicamente falsas a todo el entorno de una persona, y están los correos directos de esa persona, y después todo esto queda como en una cosa menor, como que no pasa nada, como que aquí fue. Yo creo que eso es lo peor que se le puede hacer a todas las instituciones, porque es dinamitar todo lo que está pasando, es dinamitar los partidos políticos, es dinamitar al mismo Ministerio Público. La gente no es tonta. Bueno, que yo les planteo, juguemos a la perspectiva política. ¿Qué pasa? Pongámonos bajo el supuesto que no se logra concretar la existencia de un cohecho en el caso de Pablo Longueira. Ayer Pablo Longueira hizo una apuesta bien arriesgada. Él dijo, yo voy a retomar la militancia, voy a repostular a la militancia cuando se demuestre que yo soy inocente. Y eso podría pasar perfectamente. Y ahí la pregunta es, ¿Pablo Longueira sale fortalecido a ese escenario? Claro. O prima la hipótesis tuya, que en el fondo la gente va a operar con una lectura más bien de cuestionamiento de la operatividad de todas las instancias. Yo lo que creo, perdona Mauricio, es que yo creo que el discurso de Pablo Longueira ayer, que fue así muy desafiante. Pero me parece una pregunta interesante. Fue muy desafiante, y además, bueno, y esto solamente me cae a mí, pero yo ojalá nos pusiéramos de acuerdo todos los periodistas para no aceptar declaraciones públicas sin preguntas, sobre todo en un caso como este. Me parece que deberíamos todos decir, no, si no hay preguntas no vamos, porque, o sea, esto de que los gallos digan no, como lo han hecho todos, no, me parece impresentable. Pero más allá de eso, él hace una puesta en escena muy al estilo de Pablo Longueira, que él es teatral para hacer todo, y se declara inocente de todo esto, que él no es culpa, que es un hombre probo. Mucho de su discurso iba orientado a la UDI, al interior de la UDI. O sea, era un discurso porque el partido se está desangrando. El partido está en un problema profundo. Varios de sus militantes, sobre todo los más jóvenes, han dicho ya públicamente que están chatos y que les gustaría irse. Y a eso va mucha gente que me imagino que es militante no conocido, digamos, de base, que debe estar muy chata con todo esto. Entonces, había un discurso que iba más para la UDI, como para tratar de agarrar como esa cosa mística que siempre le ha puesto Pablo Longueira a la pega de la UDI. Sí. Pero fue una conferencia de prensa donde, no sé, por la aplaudieron, o por la valentía, en fin, pero perdón, fue una conferencia de prensa muy arrogante, donde además no entregó ni una explicación de los correos, ni una. Dijo nomás que le había votado en conciencia, no dio ni una explicación. Entonces, él, claro, hace yo creo esta cosa de puesta en escena más para la UDI que para el resto. Y si efectivamente después no lo acusan por cohecho, los que van a estar más contentos es la UDI, pero la gente no es tonta. O sea, perdón, el gallo le llegaron, hay boletas ideológicamente falta por 730 millones entre el 2009 y el 2014. Entonces la gente no es tonta, por eso yo voy al tema de fondo. Si efectivamente se mueve todo esto para que haya ciertas culpabilidades, para que lleguen a un cierto nivel, en fin, lo que se dinamita es toda nuestra institucionalidad, en todo lo que uno puede confiar. Mira, acá, y eso es muy grave, es muy fuerte. Acá se trata de confundir, como se dijo en algún momento, el tema penal con el tema político. Acá no hay un prejuicio penal, sino hay un juicio político, ¿me entiendes?, en relación a Pablo Longueira. Y él, con sus declaraciones, no ha logrado superar aquello. Fue un discurso muy, digamos, yo diría, rimbombante, con su estilo, un poco mesiánico, que es lo que lo caracteriza normalmente a él, digamos. Ha sido su estilo. Sin embargo, fue un discurso débil.
Y fue débil porque no se refirió precisamente a los dos ejes a partir de los cuales a él se le está criticando. No dijo nada respecto de los 730 millones, no dijo nada respecto de la indicación específica en el del royalty minero. Él no ha dicho nada sobre eso y simplemente da declaraciones genéricas. Yo creo de que hay una disociación importante de personeros que forman parte de nuestra clase política con la realidad. Y esto no solamente para hablar de Pablo Longueira, hablemos también de Carlos Ominami. Ellos dos tienen en común no solamente, al parecer, tener un mismo benefactor, sino que además tienen en común que dentro de su estrategia ha estado el pontificar sobre política. Cuando tienen la basura al cuello, aparecen hablando más bien un discurso para ellos mismos, con total, insisto, disociación respecto de los hechos concretos que se le imputan y con lo que es la opinión, que se puede además uno testear, de la comunidad respecto a estos hechos, ¿no? Entonces yo lo que habría esperado de Pablo Longueira no era una defensa, digamos, detallada que la tendrá que dar en materia penal, ¿no? Si es que el fiscal Gómez, en el caso improbable, que haga una persecución mínimamente inquisitiva respecto de esta imputación, sino que digo, ya sabe que, mire, esta cosa de los 700 millones es esto, y esta cosa de los correos es esto otro. Carlos Ominami, ¿qué es lo que dice? No, es que sabe que sí, me imputan a mí, pero ¿y por qué no imputan al de al lado? ¿Por qué dejan a toda esta gente de la derecha afuera? Oye, ¿y dónde está su declaración respecto de que fue a pedirle a Patricio Contese, según la Fiscalía, 200 millones de pesos? Y que según la Fiscalía, él mismo habría dicho la fórmula como poder sacar ese dinero vulnerando la ley de gasto electoral, porque resulta que 200 millones de pesos para ese senatorial es bastante más que el límite de gasto electoral, en una ley que él mismo votó a favor y de la cual probablemente se llenó la boca con las palabras de transparencia. Eso no se dice. Y ese es el problema final respecto a la credibilidad de estas personas. Y ese daño no se supera, a mi juicio, con nada. Pero ese es un juicio político, que no puede hacerse equivalente al juicio penal. Son dos mundos distintos. Son las 11:06, ya nos están haciendo múltiples ¿Estás señas. censurando, Nos quedaríamos... Ricardo? ¿Nos censuras? ¿O es un tema muy delicado? Ya se aburrieron de ti. Se aburrieron de Vaya a tener que volver a Bolivia. Se aburrieron de nosotros, ¿ah? Vuelva a Bolivia. Hay hartos Twitter, los vamos a estar leyendo al regreso de la pausa. No, porque varios quedaron dándoles vuelta lo que se planteó acá respecto a qué pasa con estas decisiones judiciales, por qué esta forma un poco extraña del fiscal Gómez de asumir el caso SECOMEM, en fin. Así que los voy a estar leyendo en un ratito. Quiero agradecerle la presencia del panel este día jueves. Mauricio, el polémico panel del jueves, vamos a decir. Y eso, oiga. Aparte de todas las cosas pasan los miércoles. Hoy día fue live. Por Sí, eso, es verdad. o sea, le cae como de cajón. Pauta política se define los miércoles de Pero la tarde. chiquillos deberían, Nosotros aquí, deberían vamos. alegrarse porque siempre tenemos material, pero para un programa de Obvio. 5 horas. Sí, veamos qué Mauricio pasa la próxima Daza, semana. Jorge Ramírez, Max Quitral, muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo jueves. 11:07, un poquito tarde, pero nos vamos a la pausa. Ya volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.